Oren por favor por la iglesia de Berea. La iglesia Berea es una de las iglesias bautistas independientes más viejas de nuestra ciudad. El pastor de esta iglesia ya tiene 94, no sé, está en sus 90s, muy grande el hermano. Él está a punto de morir de cáncer, entonces es otra congregación que se va a estar quedando sin pastor próximamente. Entonces oren por esta congregación, la iglesia Berea. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes creo que no conocen para allá. Está allá Circunvalación, la avenida Circunvalación y Juan Pablo II, básicamente en la pura esquina del otro lado de la ciudad. Entonces es una congregación que ha sido de luz a nuestra ciudad por más de un siglo, y están ellos a punto de perder su pastor. Entonces por favor manténganlos a ellos en oración. Bien, vamos a comenzar, hermanos, con el estudio de esta mañana. Y ciertamente siempre es una bendición poder exponer la palabra de Dios a ustedes, estudiar juntamente con ustedes, y los que están en casa también viéndonos por las transmisiones de YouTube y Facebook y todo. También es un placer estar con ustedes en sus hogares por medio de estos medios de comunicación, estas redes sociales. Vamos a empezar. Como les mencioné, hermanos, vamos a estar estudiando de Hechos capítulo 17 a partir del versículo 15 hasta el final del capítulo, que es el versículo 34. Pero para recordar un poco dónde estábamos, habíamos estudiado a Pablo en Filipos y estudiamos también a Pablo en Tesalónica. Y la semana pasada vimos a Pablo en Berea, que fue donde él lo llevaron después de que él tuvo problemas ahí en Tesalónica, que lo andaban buscando y los hermanos lo sacaron ahí de Tesalónica. Después llegaron a Berea y sucedió que lo llevaron al mar. Dice en el 17:14, lo llevaron hacia el mar. Los hermanos, dice, pero el 14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron ahí, es decir, se quedaron en Berea, y se fue, Pablo lo llevaron solo hacia el mar. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le enviaron a Atenas, entonces lo llevaron al mar y de ahí lo llevaron hasta Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiese, salieron. Entonces lo habían mandado a Atenas para salvarle la vida, ciertamente. Y cuando él ya estaba en Atenas un tiempo muy corto, él dice, acá está bien, yo voy a mandar carta para Silas y Timoteo y que se encuentren conmigo aquí en Atenas. Quiero que vengan a Atenas y que aquí me encuentren. Entonces él manda carta para que ellos se encontraran con él. Y vamos a ver ahora el ministerio de Pablo en Atenas. Ahora, no tenemos en la Biblia una referencia de que en Atenas llegó a existir una iglesia como tal. Obviamente en Berea sí vemos que se formó una iglesia, en Filipos también, en Tesalónica también. Vemos también claramente, vamos a ver en el siguiente capítulo, en el 18, que se forma una iglesia en Corinto. Entonces, todos estos lugares empiezan a ser edificados, estas iglesias, o fundadas estas iglesias de Cristo. Pero lo que viene siendo Atenas, no tenemos mención de que en Atenas se haya formado una iglesia como tal. Sin embargo, sí vemos que hubo gente salva ahí, y obviamente hubo un trabajo por parte del apóstol Pablo. Y este es un ministerio solo, es un ministerio completamente solo que él tuvo. Y ahorita vamos a ver por qué, pero bueno, ya vimos algo, porque obviamente Silas y Timoteo todavía estaban en Berea y a él lo mandaron. Entonces es un ministerio que él tuvo completamente sin su equipo de trabajo. Todo lo demás que Pablo había hecho, recuerden, lo hizo con un equipo de trabajo, ya sea ya sea Silas, ya sea Timoteo, ya sea Tito, Lucas incluso, y muchos otros, Bernabé al inicio. Entonces vemos estos equipos de trabajo que iniciaron por medio del Espíritu Santo, obviamente, el poder del Espíritu Santo, estas iglesias en estas localidades. Pero en Atenas no hay mención que se haya establecido ahí una iglesia, pero vemos el trabajo solitario de Pablo en este lugar, sin su equipo de trabajo. Entonces vamos a empezar con una oración para ya meternos en este asunto. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por
el placer, el privilegio que usted nos dio de poder estar en su iglesia ayer en la noche, en la inauguración y en el tercer aniversario de la iglesia de Tala. Ciertamente, hermano, Señor Dios Padre, fue un placer estar allá con los hermanos y gracias por esta oportunidad que nos dio de estar con ellos. Gracias le damos, Señor, también por la salvación, principalmente, sobre todas las cosas, por su salvación, Señor, porque sin ella ciertamente pues moriríamos, tendríamos esa segunda muerte, no tendríamos entrada al cielo, Señor, porque es imposible por nuestras obras entrar. Gracias, Señor, por ese llamado que nos ha dado a todos nosotros, los que usted ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo que nos ha llevado a ese conocimiento de pecado, de arrepentimiento, para conocer a su Hijo Jesucristo. Gracias le damos, Señor, por esta su congregación. Le pedimos, Señor, que crezcamos parejo, que crezcamos en conocimiento, Señor, porque ciertamente eso es lo que falta en las iglesias alrededor del mundo el día de hoy. Tanto se preocupan por números y números y números, y ciertamente queremos ver gente salva, Señor, pero no vemos un crecimiento espiritual. Quieren ver crecimiento en números, pero Señor, le pedimos, Señor, que podamos siempre estar en busca de su rostro, en busca del conocimiento de su persona y de su Hijo Jesucristo, Señor, porque queremos ser íntimos con el conocimiento de aquel quien un día se desposará o será nuestro marido. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Bien, como mencioné y leímos ahí en el versículo 15, que después de estar ahí en Atenas un tiempo, Pablo mandó órdenes para que Silas y Timoteo se encontraran con Pablo en Atenas. Otra vez leemos el versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, es decir, a Pablo, lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces la idea era que se encontraran con Pablo en Atenas. ¿Y saben qué sucedió? No llegaron. Posiblemente ellos sí llegaron a Atenas, pero el problema es de que para cuando ellos llegan a Atenas, Pablo ya no estaba. Y esto lo conocemos porque en el capítulo 18 se nos menciona que se encontraron con él finalmente en Corinto. Vamos a verlo. Capítulo 18 y versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, es decir, de Grecia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de Jesús, que era el Cristo. Entonces Pablo se había salido de Atenas y se fue a Corinto. Entonces para cuando llegan Silas y Timoteo, él ya no estaba en Atenas. Entonces él les dijo: vénganse a Atenas, quiero que aquí se encuentren conmigo. Pues él se fue antes de que ellos llegaran, o posiblemente, realmente no sabemos qué fue lo que sucedió ahí con exactitud, pero no se encontraron en Atenas, donde originalmente se supone que deberían de haberse encontrado, y hasta Corinto fue que ellos vuelven a unirse. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo mismo, en el Areópago, que vamos a leer en unos versículos más adelante, que es muy interesante esto del Areópago. Entonces Pablo mismo en el Areópago les dice que ha observado su gran religiosidad. Vamos a verlo en el 17:22. Dice el versículo: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entonces esto tiene que ver con lo que estamos viendo aquí en el versículo 16. Dice que ellos estaban entregados a la idolatría, muy, muy religiosos. ¿Sí? Y esto es lo mismo que nosotros podemos ver aquí en nuestro país. Nuestro país es altamente religioso. El mexicano es sumamente religioso. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en cuestión a la religión, especialmente la religión tradicional, que es la católica romana dentro de nuestro país? ¿Qué es lo que vemos? Idolatría. Y ellos creen que esto es una alta religiosidad y que esta idolatría me acerca a la persona de Dios. Eso es exactamente lo que él estaba viendo en Atenas. Una alta
falsa religiosidad y veía idolatría por todas partes. Y es lo que nosotros vemos. Vemos las marchas, vemos las mandas, vemos los nichos con las virgencitas y las estatuas y las imágenes y la gente con sus crucifijos, y ves los carros y tienen que al Santo Tomás y al Santo Toribio, y entras a los camiones de pasajeros y todos tienen ahí un santito. Vayas donde vayas, San Juditas Tadeo, hay idolatría dentro de nuestro país. Esto es exactamente lo mismo que estaba viendo Pablo. Y ciertamente nosotros, por ejemplo, tenemos los altares, ¿no? Altares de muertos, híjole, eso es blasfemia. Pero aquí en México, híjole, se da eso, hay que hacer los altares de muertos. Un altar nada más se le debe de hacer al único y verdadero Dios. Si es que vas a hacer algún tipo de altar, pero el altar más importante es el altar o la adoración dentro de tu corazón. Algunos dicen que el altar familiar, es decir, la adoración a Dios dentro de tu casa, con tu madre y tu padre y tus familiares, tu mamá, tus abuelos, tus hijos. Es un momento de adoración y alabanza a Dios de forma personal. Pero bien, continuamos con esto de esto. Ahora, dice en el versículo 16 que su espíritu se enardecía al ver esta idolatría. Su espíritu se enardecía, dice el versículo 16, cuando él veía tantas imágenes. Déjenme decirles que como cristianos verdaderos, esto es la misma actitud que nosotros deberíamos de tener hacia la idolatría. Nuestro corazón, nuestro espíritu debería de estar enardecido al ver lo que está pasando. ¿Cómo es posible que nuestro México tenga una enfermedad y un pecado y una blasfemia tan grande como lo que es la idolatría? Y como cristianos en la actualidad, como lo vemos por todas partes, ya somos tolerantes. No debe de haber esa tolerancia para las cuestiones idolátricas. ¿Cómo es posible que vamos a la casa de la abuelita y vemos las imágenes y no le decimos nada a la abuela? Porque es la abuela. Y pues lo toleramos porque es mi abuelita. No hablo, no digo nada. ¿Cómo es posible que voy a la casa del amigo o de la prima o de quien sea y lleno de nichos y estatuas y imágenes y lo toleramos? Dice que el corazón de él, su espíritu se enardecía al ver tanta idolatría. No debemos. ¿Y por qué se enardecía? Porque dice la palabra de Dios: sed santos porque yo soy santo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y si yo soy santo y yo soy hijo de Él, no puedo tolerar ese tipo de cosas. No debo de tolerarlo. Debo de abrir mi boca y hablar en contra de esto, porque la palabra de Dios está en contra de ello. Entonces, obviamente, Pablo, al ver estas cosas, él no lo toleró. Se enardeció y dijo: bueno, yo voy a empezar a hablar acerca de Cristo y Cristo crucificado, y hablarles en contra de esta idolatría que esta ciudad de Atenas está manifestando abiertamente. Y debemos hablar fervientemente, al igual que Pablo, estemos solos o acompañados. En el caso de Pablo, él estaba totalmente solo y no, sin miedo. Fervientemente él se paró y en contra de estas cosas predicó. Y les predicó acerca de Cristo y a este crucificado y este resucitado. Pero tantos cristianos en la actualidad se encuentran solitos y dicen: no, mejor que alguien me haga esquina. A ver, otros cristianos que me apoyen, porque yo no puedo solito. No importa si estás acompañado o si estás solo, predica fervientemente y tu corazón debe de estar enardecido en contra de estas cosas. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Desconocemos cuánto tiempo fue el que estuvo realmente Pablo ahí en Atenas, pero por este versículo notamos que no dejó su forma de hacer las cosas, o como diríamos en latín, su modus operandi.
esto lo mantuvo igual, y esto lo hemos visto una y otra vez, que es al judío primeramente, después al griego. Entonces él estuvo siempre estos varios días explicándoles dentro de las sinagogas a los hebreos, pero también a los griegos. Sin embargo, originalmente era a los hebreos predicando a los hebreos principalmente la palabra de Dios. Ahora, una cosa muy interesante es que en el siguiente capítulo, para el capítulo 18, ese modus operandi cambia. Entonces, él tuvo tanta fricción, tantos problemas con los hebreos, con los judíos, siempre que iba a predicar, y vez tras vez vemos que hubo oposición por parte de los hebreos, que para cuando ya llega a Corinto en el capítulo 18, él de plano vuelve a encontrar problemas con ellos y dice: no, ¿saben qué? Ya a los judíos no, yo ya les prediqué, a los judíos ya no vuelvo. Y eso lo podemos ver en el capítulo 18 y versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces él hasta el capítulo 18 cambia su modus operandi, y ahí en el capítulo 18 cambia totalmente el ministerio de Pablo y es exclusivo para los gentiles a partir de ese momento. Ahora, yo no creo que él haya dicho: bueno, elimino a los judíos totalmente de mi ministerio. No, ciertamente si algún judío, y estoy seguro que así lo hizo, si algún judío que él se topaba y hablaba con él, le preguntaba de las cosas del Señor, pues él abiertamente hablaba acerca de Cristo Jesús, no los echaba por un lado. Pero vemos que cambia su manera de testificar, ya no tiene el mismo método a partir de Corinto. Bien, versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ok, vamos a hablar de estos filósofos epicúreos y estos filósofos estoicos, para que se den una idea de quiénes son. Estas son filosofías, en realidad no son religiones como tal. Lamentablemente muchas personas confunden una religión con una filosofía. Entonces a las filosofías las llaman, es una religión. ¿Okay? Estas son filosofías, no son religiones, pero estas filosofías ciertamente han causado problemas espirituales muy grandes y han intervenido dentro de lo que es la antropología o la manera de pensar del ser humano a causa de estas filosofías totalmente antibíblicas. Entonces vamos a ver quiénes son los estoicos y quiénes son los epicúreos. Muy bien, vamos a empezar con los epicúreos. Los epicúreos eran los seguidores de un filósofo que se llamaba Epicuro. Epicuro vivió alrededor de los años 340 hasta aproximadamente los años 270 antes de Cristo Jesús. Entonces esta es una filosofía mucho antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También en esas mismas fechas aproximadamente fue que estaban los estoicos, o más bien Zenón, con Z. Okay, Zenón es el que hizo la filosofía de los estoicos, y él también vivió aproximadamente en esos mismos años, 340 al 270, 260 antes de Cristo. Entonces esto era una filosofía ya vieja. En cuanto a los epicúreos, estos consideraban que era imposible saber con certeza cuál era la verdad. Eso era lo que creían los epicúreos. Otra vez, ¿qué creían los epicúreos en cuestión a su filosofía? Que era realmente imposible entender qué es la verdad. ¿Okay? Por lo tanto, abandonaron totalmente la búsqueda de la verdad. Y llegando a ser su objetivo principal, o su sumo bien, o como en latín dice, su sumum bonum, la búsqueda de la felicidad por medio de la experiencia empírica.
Es eso. Entonces, a mí no me importa buscar la verdad. Yo nada más quiero ser feliz. Entonces, si yo soy ignorante y dejo de andar buscando cosas simplemente, pues yo voy a ser feliz. Yo busco mi felicidad. No puedo saber cuál es la verdad. Y de hecho, este mismo movimiento, esta misma filosofía, era algo que había invadido la vida de muchos, incluso para los tiempos de Jesucristo, porque recuerden, esto es antes de Cristo, esta filosofía. Al punto en que vemos esta mentalidad, por ejemplo, en Pilato. Vamos a verlo. Juan capítulo 18. Y versículo 38. Juan 18, 38. Nos dice la palabra de Dios. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Está diciendo, era la mentalidad epicúrea. Nadie puede saber realmente cuál es la verdad. Come, sé feliz, bebe, ten mujeres, busca la felicidad, ese es tu sumo bien. La realidad es que, aunque no tenemos el título en la actualidad de epicúreos, ciertamente esta filosofía falsa sigue todavía y está muy activa, porque hay muchas personas que lo único que están buscando es su propia felicidad. Nada más quieren su felicidad, ese es su sumo bien. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Ser feliz. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Pues lo que yo quiera hacer. ¿Por qué? ¿Te importa educarte? No, no me importa la educación, no me importa. No, yo nada más quiero ser feliz. Nada más importa. Y hay mucha gente así, entonces podríamos considerarlos a ellos seguidores de Epicuro. Muy bien. En cuestión a los estoicos, esta otra filosofía es un poco más, a mi punto de vista es mucho más peligrosa. Y esta sí tenía cierta religiosidad, que eran panteístas. Los estoicos buscaban la unidad de Dios en todo. Un panteísta básicamente dice que todo es Dios, así de simple. El tigre es Dios, el sol es Dios, la luna es Dios, el perro es Dios, el gato es Dios, yo soy Dios, la flor es Dios, cualquier cosa que está vivo es Dios. Esto se llama panteísmo, y dentro de los estoicos ellos eran eso. Ellos buscaban la unidad de Dios en el cosmos. Todo es Dios. Ciertamente sabemos que Dios es omnipresente y está en todas partes, eso lo comprendemos, pero Dios es uno. Dios no es todos los seres vivos, al contrario, Dios le dio vida a esos seres vivos. Él es creador de esas cosas vivas y de absolutamente tanto lo vivo como lo inerte. Las piedras, Dios es creador de todo. Dios es uno, no es todo Dios, aunque Dios está en todo lugar. Pero los estoicos eran panteístas. Como lo mencioné, su creador de esta filosofía fue Zenón. Y literalmente la palabra estoico viene de la palabra stok poikile, que significa pórtico de varios colores. Pórtico de varios colores. Eran sumamente moralistas los estoicos, muy moralistas. Eran gente sumamente moral, panteístas, y tenían que estar de acuerdo con la naturaleza, porque todos. Entonces y aparte eran ascetas. Un asceta es una persona como Mahatma Gandhi, es decir, que no quería nada con el materialismo. Eran personas que no tenían absolutamente nada. De hecho, Mahatma Gandhi, creo que cuando murió, lo único que él tenía eran sus lentes, un par de libros y unas chanclas, unas sandalias. Eso fue lo único que él tenía, Mahatma Gandhi. Él era un asceta. Entonces, los estoicos básicamente eran eso, eran ascetas, altamente moralistas, unidos con la naturaleza, porque todo es Dios y Dios es todo. Entonces son básicamente hippies apestosos. ¿Okay?
Bien, no sé cómo más ponerlo. Eran altamente austeros en su manera de vivir. Bien, versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago. A ver, esto es algo que yo realmente nunca había estudiado. Y pues yo siempre pensé que el Areópago era un lugar específico. Lo llevaron al Areópago. Entonces yo siempre asumí que era un lugar, un lugar exclusivo, una locación específica. Pues resulta que yo estaba equivocado y aprendí que el Areópago en realidad no es un lugar, sino que es un concilio. ¿Okay? Por ejemplo, el concilio del Sanedrín para los hebreos era un grupo de hebreos, tanto entre ellos fariseos y saduceos y de todo, que se juntaban y eran el concilio del Sanedrín hebreo. Ahora, en el caso del Areópago era igual, era un concilio de atenienses. Entonces era un grupo de personas que formaban este grupo, este concilio. Y uno de ellos recibió a Cristo, lo podemos ver en el último versículo del capítulo 34. Dice, el versículo 34 del capítulo 17. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Entonces él era miembro del concilio del Areópago. Ahora, por lo general, se cree que el Areópago o el concilio se juntaba en un cerro, en un monte, que era conocido como el monte de Marte, pero tenía Ares, el monte de Ares, que viene siendo el monte dedicado a Marte, o el dios Marte. Entonces sí tenían un lugar más o menos específico para juntarse, pero también se podían juntar en el Acrópolis de esa misma ciudad, o incluso en algunas ocasiones se juntaban en el mercado de esa ciudad. Entonces no es una locación específica, sino un concilio de personas. Y eso yo no lo sabía. Se me hizo interesante. Bien. Continuamos. Versículo 19 al 21. La última parte del 19 hasta el 21. Vamos a leerlo rápidamente. 19 al 21. La última parte. Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas cuando lo llevan ante el concilio el Areópago. Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieren decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es lo que ellos querían, oír algo nuevo, como los griegos. Recuerden, los griegos eran famosos por querer tener más conocimiento, querer aprender más cosas. Ellos eran altamente filósofos, altamente religiosos, y ellos siempre estaban en busca de más conocimiento y sabiduría humana. Entonces, pues estos atenienses, pues no era la diferencia. Ellos querían saber más, querían mejorar su conocimiento secular o de todo tipo. Bien, entonces ellos tenían un deseo y un hambre para adquirir conocimientos nuevos, claro está. Al versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, como ya lo habíamos mencionado. Ahora, aquí la palabra religioso, en realidad, en el original, la forma en que se menciona, significa o tiene la idea siguiente, de tener temor a Dios. Nosotros sabemos que la palabra religión significa relación. Entonces, no es decir que ellos tenían una relación íntima con sus dioses necesariamente, sino que, como lo menciona en el contexto griego original, es más que ver con un temor. Ellos tenían temor de los dioses, un verdadero temor de los dioses. No una relación íntima, sino un temor. Ahora, ellos podían tener una relación íntima con el único Dios verdadero, porque con Cristo Jesús, con Dios, realmente podemos tener esa intimidad, esa relación con Él. Pero pues obviamente con ningún otro Dios falso se puede, porque no existen, son inexistentes, son falsos. Tenían temor de falsos, pero realmente no tenían una verdadera religión o relación, porque ellos no existen.
La única verdadera religión o relación solamente se puede tener con el único Dios verdadero. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces ellos tenían un temor tan grande por los dioses, que incluso decían, bueno, pues hay que hacer un altar, un santuario, incluso para esos dioses que no conocemos. No vaya a ser que ese Dios desconocido nos mate. Entonces vamos a hacer un santuario o un altar para ese también Dios desconocido, porque no queremos ofender a ningún Dios. Y dice Pablo, a ese que ustedes tienen como al Dios desconocido, a ese yo vengo a predicarles, a uno que ustedes no conocen, lo desconocen, no saben quién es, pero con este ustedes verdaderamente pueden tener un entendimiento y conocimiento íntimo de Él. Ustedes creen que tienen una relación con los otros dioses falsos. No, pero yo les voy a decir con el que realmente pueden ser íntimo, con el que realmente pueden conocer y con el que realmente un día van a poder ver cara a cara. A ese es al Dios verdadero que yo vengo a predicarles. Como les mencioné, podemos tener una relación íntima y podemos conocer a Dios. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 35. Dice la palabra de nuestro Señor: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Tú puedes conocerlo para que sepas que Él es el único y verdadero. Salmos capítulo 9 y versículo 10. Dice la palabra de nuestro Señor: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Ese Dios desconocido para los atenienses, podían conocerlo y conocer su nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Quiero poner énfasis ahí en los que te buscaron, porque eso es lo que vamos a ver en el versículo 27, y ahorita vamos a hablar más acerca de esto. Pero fíjense lo que dice el versículo 27 del capítulo 17 de Hechos: para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces ellos, los atenienses, estaban en busca incluso del Dios desconocido, por temor a los dioses. Y Él les dice: yo les voy a enseñar quién es el verdadero Dios, a ese que ustedes desconocen. Él es el único que realmente es verdadero y pueden conocer su nombre. Y observen que tanto me gusta este versículo. Juan, capítulo 17. Todo el capítulo 17 es precioso. Todo. Si no han leído Juan capítulo 17, deberían de leerlo. Es precioso. Pero Juan capítulo 17 y versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Entonces Dios no es un Dios desconocido. Dios está ahí para los que lo buscan, para los que buscan su rostro, para los que quieren saber qué es la verdad y están en busca de la verdad, y no como los epicúreos que dicen: es imposible conocer la verdad. Podemos encontrar la verdad, podemos conocer quién es Dios y conocer su nombre y en gloria ver su rostro. Este es el Dios, el único y verdadero, y no hay otro fuera de Él, que estaba predicando Pablo.
Versículo 24, 17-24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Wow. Ahí en ese versículo podemos nada más pasar, con ese solo versículo podremos hacer un sermón. Desde ayer en la noche, en la inauguración del templo allá en Tala, en el aniversario de los hermanos, predicó el pastor Rolando Ortiz. Y él dijo, ¿cómo es posible? Muchos piensan, que cómo es posible que nosotros tenemos estos templecitos tan pequeños y tan chiquitos, cuando nosotros tenemos al verdadero Dios, y vemos las iglesias católicas con oro por todas partes. Y él mencionó a los de la hermosa provincia, acá los de la luz del mundo, y dijo, un grandote templo enorme, y ellos tienen a pura mentira, y tienen ellos a puro ídolos y pura basura, y los edificios tan magníficos que ellos levantan, y nosotros, los que tenemos la verdad, unos edificios ahí cualquiera, pequeños, sin lujos. La realidad es que nuestros edificios no importan, porque Dios no mora en lugares hechos de mano. El Espíritu Santo mora, Dios mora en aquellos que han creído en Cristo Jesús como su único y propio Salvador. Él está en nosotros, mora en nosotros, vive en nosotros. Y ciertamente nuestro Señor Jesucristo, su lugar está en el tabernáculo celestial, a la diestra del Padre. Pero Él está en todas partes, pero su morada del Espíritu Santo somos nosotros quienes hemos creído. Va mucho más allá que estos 4 muros. Que aunque nosotros estamos muy agradecidos por este lugar que Dios nos ha dado, y para nosotros es hermoso, pero entendemos que Dios no está limitado a un lugar, porque Él es omnipresente. Qué atributo tan precioso y el privilegio que nos ha dado de poder ser morada de su Espíritu Santo. Ahora, algo muy interesante del versículo 24 que no mencioné, pero lo voy a mencionar ahorita, es que esto es algo que él escuchó predicado. No es original de Pablo, lo que él menciona en el versículo 24. Antes de recibir a Cristo, cuando Pablo perseguía a la iglesia, cuando Pablo buscaba para matar a la iglesia y para encarcelarlos, él dio su voto para matar a un diácono. Este diácono, por el cual él dio su voto para asesinar a pedradas, fue Esteban. Quiero que observen el impacto del sermón de Esteban, tanto así que Pablo aquí en el 24 está repitiendo las palabras del sermón que él había escuchado por boca de Esteban unos minutos antes de que lo asesinaran. Hechos capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 48 al 50, pero específicamente el versículo 48. Vamos a leer hasta el 50. Hechos capítulo 7, del 48 al 50, dice la palabra de Dios. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Perdón, desde el versículo, no leí el 48, perdón. 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Entonces el impacto que tuvieron las palabras del profeta sobre Esteban, y el impacto que las palabras de Esteban tuvieron sobre Pablo, y estas mismas palabras de impacto son las que debemos de tener nosotros.
Dios no habita entre estas cuatro paredes. Dios está en los cielos y Él creó todo. Él es omnipresente y nos da el privilegio de que Él mora en el que ha creído como su único y propio Salvador, a nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Observen, está aquí tirándole muy feo, muy atacando duro. ¿A qué? A la idolatría que él había visto ahí en Atenas. Ni es honrado por manos de hombres. ¿Qué es lo que hacen los hombres? Sin Cristo hacen altares. Con sus manos hacen imágenes. Con sus manos hacen esculturas y estatuas. ¿Y piensan que están honrando a Dios y a los santos? Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque todo es de Él. ¿Y tú quién eres, pobre humano? Tú no honras a Dios de esa manera. Versículo 26. Ahora, el otro día estábamos hablando en mi casa, varios de los hermanos que estaban ahí, estábamos hablando de la raza negra y la raza blanca y los problemas caucásicos y los problemas que hay en Estados Unidos en cuestión a la raza negra y los caucásicos y ciertamente otros razas alrededor del mundo. Fíjense lo que Pablo les dice, no solo Dios creó todo, y no solo Dios es el que da vida absoluta a todo, sino que este Dios al que ustedes no conocen, pero pueden llegar a conocer, Él hizo a toda la humanidad de una misma sangre. Él estaba hablando acerca de Adán, el único del cual nosotros todos venimos. Y para los griegos eso era como una patada. ¿Por qué? Porque ellos se creían una raza superior a todos. Todos eran unos cualquiera, estaban por debajo. Y los romanos también hacían lo mismo. Todos están por debajo de nosotros. Pero la realidad es que toda raza viene de la misma sangre. Dice el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cristo hizo a todos y ha puesto delimitaciones, y Él es el que ha hecho las reglas de este mundo. Él es todo para todos. Él es el que sustenta todas las cosas. Bien, nos metemos en el versículo 27, que también aquí podríamos hablar mucho de este tema. Pero dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios hizo al hombre con un solo propósito, para que busquen a Dios, para que le honren y le den gloria a Él, para que estén íntimos con la persona de Jesús y puedan hallarle. Dios lo puso en el corazón del hombre esto. Vamos a ver algunos versículos. Romanos capítulo 1 y versículo 19. Muy famosas estas porciones de las Escrituras. 19 dice la palabra: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Puedes conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tú busca a Dios y Él se manifestará. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, lo que no ves, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, como ya habíamos visto en Salmos capítulo 8 y Salmos capítulo 19, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Busca a Dios, y inclusive en la creación lo puedes ver. Y en su ley lo puedes ver, como dice el 2.15 y también Salmos 19, 2.15 dice:
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, por medio de la creación, yo puedo buscar y entender quién es Dios. Por medio de la ley que está escrita en el corazón del hombre, yo puedo buscar y entender quién es Dios y tener una relación, y dejaría de ser el Dios desconocido. Primera de Crónicas, capítulo 28 y versículo 9 nos dice: si tú le buscares, lo hallarás. Isaías, capítulo 55, 6 nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y esto es lo que nos dice el versículo 27, que Él está cerca, no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está accesible. Búscalo. Aunque Él es invisible a tus ojos, Él se hará manifiesto a ti. Puedes conocer a ese Dios desconocido, Cristo Jesús, con el único con el cual puedes tener esa relación íntima. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Quiero que pongan atención a esto que vamos a ver ahorita en unos momentos. Esto es muy interesante. Otra vez, versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos. Okay. Quiero que pongan atención. Esto que acabamos de leer no es de Pablo. La palabra que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, son palabras de un poeta griego. Este poeta griego se llamaba Epiménides. Epiménides. Él es quien dijo estas palabras, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Un poeta griego, Epiménides, fue quien dijo esto. Pablo lo está citando para explicar que incluso los griegos mismos, sus poetas, comprendían que Dios, el que era desconocido para ellos, era el sustentador de absolutamente la vida y todas las cosas. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 1 y versículo 3, por si gusta buscarlo. Él es el sustentador de todo. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Otra vez, tirándole a esa idolatría, atacando a la idolatría que había puesto un fuego en el espíritu de él. Su espíritu estaba ardiendo porque estaba viendo esta idolatría y le tiró a esa idolatría, atacó a esa idolatría, estando solo. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o imaginación de hombres. Ya vimos 30. En otras palabras, él está diciendo que es absurdo la idolatría. No lo vamos a leer, pero usan muchos versículos, pero si usted tiene tiempo en casa, lea Isaías capítulo 44, del versículo 9 al versículo 20. Otra vez, lo vuelvo a repetir. Isaías capítulo 44, del versículo 9 al versículo 20. Ahí en esa sección verá lo absurdo de la idolatría. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Los está llamando ignorantes, pero ¿sabes qué? Aunque ustedes son ignorantes, pueden venir al arrepentimiento y conocer a aquel único Dios verdadero. Y después dice, no solamente es arrepentimiento, sino es que entiendan de quién es Él y que Él murió y que Él resucitó.
el orden del Evangelio: arrepentimiento, conocer quién es, confiesa tus pecados, admite que Él es Dios encarnado, que Él vino, que Él murió, que Él fue sepultado y que Él resucitó para traer vida eterna, redención a todo aquel que en Él cree. Y conoce de esa manera al Dios desconocido, al único. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, quien es Cristo Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él está diciendo no nada más acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que Dios Jesucristo juzga y tiene la autoridad de Dios Padre para juzgar. Vamos a leer, lo mencioné después de lo que predicó esta mañana en la escuela dominical el hermano Salvador Lara, pero vamos rápidamente a leerlo. Juan capítulo 5, versículo 21 al 27. Dice la palabra de Dios aquí, del 21 al 27 de Juan capítulo 5. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, es decir, la resurrección, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es Jesucristo quien va a traer juicio. De eso está hablando el versículo 31. Él resucitó y resucitó para un día traer juicio. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces estos versículos que está mencionando, esto que está hablando Pablo en el 17:31, tiene todo que ver con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en esos versículos de Juan capítulo 5. Él resucitó y Él un día va a traer juicio sobre absolutamente todo, porque Dios Padre le dio la autoridad de traer juicio. ¿Quieres tener una verdadera religión? ¿Quieres entender qué es el verdadero temor de Dios? Los atenienses pensaban que ellos tenían una religión, pero ellos no tenían nada porque no tenían al Dios desconocido, es decir, a Cristo mismo, que no está lejos, y tú también puedes conocerlo si no le has conocido. Y si no le has conocido, Él traerá juicio sobre ti. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que ha creído no es condenado, mas el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Espero que usted tenga una relación íntima con aquel quien es creador y sustentador de todas las cosas. ¿Puede usted tener una relación con aquel que a este momento posiblemente sea invisible para usted? Todo tiene que ver con que si usted está buscando su rostro. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por su salvación, por habernos llamado, por habernos predestinado, por habernos escogido. Señor, le pedimos que cada ser humano realmente esté en busca. Sabemos que no es así, sabemos que no todos están buscando su rostro, no todos están buscando la persona de su Hijo Jesucristo, y muchos van a morir sin Cristo, muchos van a ir al infierno porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso lo comprendemos. Vamos a tener muchos familiares y amigos y abuelitos y abuelitas y tíos y primas y hermanos y hermanas posiblemente que amamos, que no van a reconocer a la persona de tu Hijo Jesucristo.
Pero Señor, estamos pidiendo por aquellos que ya han sido llamados, que ya han sido predestinados, que ya han sido ordenados para la salvación, Señor, que ellos comiencen a buscar el rostro de Dios desde ahorita, Señor, desde lo más temprano que puedan, Señor. Sabemos que la salvación es suya y está bajo su tiempo y no la nuestra, Señor, pero nuestro deseo realmente es que la gente busque, Señor, porque tu rostro, el rostro de tu Hijo Jesucristo. Pues sabemos que este impulso de buscar es traído por el Espíritu Santo, quien nos lleva a los pies de tu Hijo Jesucristo bajo su tiempo. Te damos gracias, Señor, por eso. Gracias le damos, Señor, que también, aunque millones y millones no son salvos, incluso en la muerte de ellos, en el infierno, esto también traerá honra y gloria a su nombre. Señor, usted es soberano y la soberanía suya no la podemos comprender de toda, pero sabemos, Señor, que pase lo que pase, su voluntad se está haciendo y usted tiene honra y gloria en absolutamente todo. Gracias, Señor, le damos por el juicio perfecto de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Le damos gracias por todo, por esta su iglesia, Señor, por la enseñanza del día de hoy. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.